Bueno, y para analizar precisamente este tema, este proyecto controvertido ya que ha generado bastante debate del Observatorio Judicial, tomamos contacto con la socióloga y experta en seguridad y gobernabilidad, de la Universidad de Santiago, Lucía Damert. Lucía, gracias por este contacto. No, al contrario, gracias a ustedes. Lucía, ¿es necesario un observatorio judicial en nuestro país? ¿Es necesario crear una instancia para poder fiscalizar y tener un ojo encima sobre el Poder Judicial? Mira, sin duda es necesario avanzar en la transparencia y mayor legitimidad de las instituciones de la justicia criminal, entre ellas la justicia. Lo que es francamente poco viable es que el Ministerio del Interior proponga financiar un observatorio para la justicia. Yo creo que ya han sido muchos los que han salido a decir que esto viola, digamos, los niveles de independencia de la justicia, no aporta necesariamente a, uno, hacerla más transparente, dos, aumentar las capacidades de la ciudadanía para saber qué pasa, y lo que es más importante, este observatorio no va a ayudarnos, no es una política pública para disminuir los problemas de delictualidad o de criminalidad en el país. Y en ese sentido creo que el punto es importante. Sí necesitamos saber un montón de datos que no tenemos. Quisiéramos saber cuántos policías hay en cada comuna, quisiéramos saber cuántos casos hay de abuso por parte de funcionarios públicos en temas de discriminación, y para eso hay algunos observatorios de sociedad civil que se han desarrollado en algunas universidades y por algunas ONGs. El problema acá es que hay un pecado de origen en la discusión, y el pecado de origen está muy centrado en la sensación que hay que tanto el presidente como el ministro del Interior ponen en entredicho, después de su candidata por supuesto, el accionar de los jueces, y un poco dejan implícita la sensación que un buen juez es un juez que encarcela y un mal juez es un juez que deja libre, lo cual va en contra casi de todos los principios de los procesos judiciales, sobre todo el de la inocencia antes de haber sido encontrado culpable. Y ahí es donde entra, digamos, probablemente las mayores dudas o fastidios respecto a una propuesta que hay que reconocer que era una propuesta de campaña, que como propuesta de campaña muy probablemente hubiera pasado bastante por debajo del radar de la discusión política, pero que el gobierno la sube a nivel de política pública o de actividad del gobierno, y esto genera el debate en el que estamos ahora involucrados. Lucía, ¿hay un afán electoralista, crees tú, solamente detrás de esta iniciativa, más que una política pública bien pensada? Bueno, generar una página web que coloque los datos que ya están en la web sobre otro poder del Estado no es una política pública. Ajá. Eso, como máximo, es una de las actividades que podría desarrollar el Ministerio del Interior. A 3 meses de dejar la administración, el gobierno comete un error al avisar que además va a ser un contrato no licitado con una universidad sin especificaciones, y mi sensación muy personal es que dentro de 3 meses esta quedará como una anécdota de los últimos meses de este gobierno, y además una anécdota de la desesperación de la alianza en términos de proponer cosas vinculadas con el tema de la seguridad, que como todos sabemos es el problema que la gente reclama con más ansiedad. Lucía, al comienzo del contacto tú decías que efectivamente se podía avanzar más en transparencia. ¿Hoy día existen herramientas como para fiscalizar al Poder Judicial, para que lo fiscalice no otro de los poderes del Estado, sino que la ciudadanía? Sí, existen. Tal vez no están en una página web donde uno aprieta un botón y sale, digamos, todos los datos que uno quisiera tener, pero hay una enorme cantidad de información que la justicia presenta. A mí me gustaría que fuera mucho más, que las instituciones fueran mucho más transparentes. Por ejemplo, me hubiera gustado que la presentación que le hicieron los candidatos a la presidenta de la presidencia a la Corte Suprema no fuera bajo 7 llaves y en cuartos cerrados, sino más bien abiertas a la ciudadanía. Lo que pasa es que hay que reconocer que los jueces no pueden ser evaluados en su accionar solo por algunos indicadores, porque el problema que tenemos es que cuando uno llega a una situación de dejar a una persona libre o declararla inocente, sí, hay un proceso atrás que es un proceso bastante largo, y cuando se ha iniciado esta discusión se ha cerrado la puerta al diálogo con la justicia, por lo cual va a ser una página web que no va a incluir nada más de lo que ya hoy día está online. Y la pregunta es, ¿realmente toda esta discusión política y pública para generar una página web?
Lucía, efectivamente, ¿crees que este conflicto podría generar problemas a la autonomía y a la independencia del Poder Judicial, como lo planteaba Sabas Chaguán? Bueno, sin duda, si el gobierno, digamos, si el presidente de la República parte diciendo que con todo respeto, él cree que algunos jueces no cumplen con la ley, estamos en una situación preocupante. Si la candidata de la Alianza, candidata presidencial, dice que hay fallos que son aberrantes, haciendo sintonía, y acá es una cosa bien importante, haciendo sintonía con una población que en general es una población súper molesta con la justicia en general. Tenemos un problema con el retorno. Lucía, ¿me escuchas? No me escucha Lucía Damer desde la región de Antofagasta. Estábamos conversando con Lucía, socióloga, experta en temas de criminalidad, quien se encuentra precisamente en Antofagasta en el lanzamiento de un libro sobre inseguridad y política. Conversábamos sobre esta propuesta del Observatorio Judicial, una idea del gobierno que la planteó antes la candidata presidencial Evelyn Matei, que el gobierno hace suya y que ha generado una serie de reacciones y debates muy interesantes, por cierto. Lucía, ¿me escuchas ahora? Sí, te escucho. Acá en Antofagasta se nos cortó la línea. Sí, ahora sí, retomamos ya el contacto. Lucía, volviendo al tema y retomando el punto que habíamos dejado respecto a esta percepción de la ciudadanía, si uno considera este proyecto, el del Observatorio Judicial, la ley Hinspeter, como se ha denominado a la ley anti-encapuchados, si uno considera las legislaciones para darle más facultades a Carabineros en temas de control de identidad, en su conjunto, ¿crees que es una buena manera de abordar los temas de delincuencia y de criminalidad la que está realizando el gobierno en sus últimos meses? La verdad que no, pero hay que reconocer que este es un gobierno que llegó ofreciendo que iba a terminar con la fiesta del narcotráfico, que iba a ponerle candado a la puerta giratoria, y que es un gobierno que está muy mal evaluado en temas de lo que ha hecho en seguridad pública, a pesar que es cierto que algunos delitos han bajado y que la situación no está peor que antes. Es un gobierno que aumentó las expectativas, sobre todo centradas en el castigo, y lamentablemente, a pesar que el presidente de nuevo en una última entrevista dijo que se dio cuenta que la lucha contra la delincuencia no es tan sencilla como se esperaba, vuelven a asumir un discurso que es un discurso electoralista. La ciudadanía pide resolución del problema del crimen, la ciudadanía no confía en la justicia y la ciudadanía pide acción pronta. Y eso son los tres pilares de las propuestas que tú bien mencionas, pero que ya han dado claras evidencias en Chile y en otros países que no terminan con la delincuencia. Muy por el contrario, utilizan tiempo, plata y esfuerzo para políticas que no funcionan en vez de estar haciendo programas de prevención. Y ahí sí me gustaría escuchar al ministro Chadwick cuál es la evaluación que tiene el plan cuadrante, que entiendo que hay una evaluación que dice que no está funcionando, cuál es la evaluación que tiene y que va a dejar de Barrio en Paz, cuál es la evaluación que tiene los programas preventivos que han traído. Es el tipo de discusión que deberíamos de tener, que es una discusión mucho más seria de país que la propuesta de la página web. Entonces, esta propuesta del Observatorio Judicial sería solo un maquillaje, en definitiva. Yo tengo la impresión, la verdad, que ante los malos números de la CEP, la estrategia de la candidata Matei fue darle en sentido y orientación y foco a las propuestas en temas de seguridad ciudadana, y es por eso que en el debate empieza a hablar específicamente de que esto es un tema de los jueces, reconociendo que hay una sensibilidad ciudadana respecto a los jueces. No se olviden que en la candidatura anterior se hablaba de la puerta giratoria y no era la puerta giratoria de la cárcel, era la puerta giratoria de la justicia. Este es un reclamo que tiene este sector político hace mucho respecto a los jueces, y para empujar un poco más esa agenda, porque hasta hace 3 semanas, no te olvides que los grandes temas de discusión eran la Constitución, la reforma tributaria y la educación, y ahora se logró vía esta estrategia gubernamental instalar el tema de la seguridad ciudadana como una discusión, digamos, de especificidad respecto a la elección. Yo solo quiero decir que dudo, por lo poco que conozco el sistema gubernamental y público que hay en Chile, dudo que este contrato siquiera pase los análisis mínimos de Contraloría. Entonces, como te decía inicialmente, creo que esto va a quedar como en el anecdotario más que en la realidad de la política, ¿no? ¿Es ilegal, inconstitucional, Lucía?
No, los procesos de licitación del gobierno son procesos muy claros, muy establecidos, que tienen que pasar una enorme cantidad de pasos. Yo no soy experta en el proceso del Estado, pero muchos amigos míos lo son, y lo primero que me han dicho es que no hay que preocuparse porque esto no tiene ningún viso de ser autorizado. Esto es un contrato directo con una universidad que no, al parecer, no cuenta ni siquiera con una facultad de Derecho, no tiene relación con el mundo de la justicia, no están los detalles de cómo se haría, a menos de 3 meses de dejar la administración. Entonces yo, francamente, después de todos los especialistas y los expertos que han salido a criticar la idea de hacer el convenio, incluso pongo dudas si es que la universidad estará todavía interesada en mantener la idea de hacer la página web judicial. Lucía Damer, desde Antofagasta, le agradecemos su tiempo para este contacto con CNN Chile para abordar un tema que tiene discusión para rato, parece. Muchas gracias. Bueno, que les vaya muy bien. Gracias. Con esta entrevista entonces hacemos una pausa bien breve, volvemos de inmediato con más informaciones aquí en Primera Edición.